Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este encuentro WTN. Hay dos cosas que han cambiado. La primera es que normalmente la persona que hace la entrevista es Sofía Ruiz del Cuervo. Hoy me ha tocado a mí el placer de estar con don Jaime Mayor Oreja. Y la segunda es que están ustedes viendo este programa probablemente no en directo. Hoy es 23 de abril y como ustedes saben los encuentros WTN los damos siempre en directo, pero en esta ocasión no ha podido ser y tengo que pedirles disculpas a todos nuestros televidentes por ello, pero también tengo que decir que no es culpa nuestra, en este caso no ha sido culpa nuestra, sino que parece que Internet se ha caído en esta zona donde estamos en Madrid. Y lo hemos intentado hasta el último momento, pero al final hemos decidido hacer la grabación y saldrá en diferido, y cuando ustedes lo vean, pues será dentro de unos días. Muchísimas gracias a Jaime Mayor Oreja por estar con nosotros ahora en WTN España. Muchísimas gracias por su invitación. Voy a empezar la entrevista porque me he mirado toda la biografía de don Jaime y la verdad es que es extensa y hay cosas que la gente sabe de Jaime Mayor Oreja, que es nacido en San Sebastián, que es expolítico, diputado al Congreso, fue ministro del Interior, fue candidato a presidente del gobierno vasco y fue eurodiputado. Cosas que yo no sabía de Jaime Mayor Oreja es que en 1975 fue secretario general de las Juventudes de la ACDP, de la Asociación Católica de Propagandistas, prácticamente probablemente la entrada en política. Y en 1977 entró en la UCD, claro, yo lo conozco del Partido Popular, pero entró en la UCD. Fue presidente de la UCD en Vascongadas, delegado del gobierno, y hay que decir que mirado que ETA asesinó a 5 dirigentes de la UCD, de la Unión de Centro Democrático de entonces, y otra cosa que no sabía es que sufrió un atentado, que no sabía, que alguien lanzó una granada, ETA lanzó una granada, y que gracias a Dios dio en una farola y que se desvió, y que gracias a eso pues contamos con Jaime aquí. Otra cosa que no sabía es que había sido alcalde a San Sebastián y que ganó las elecciones. Y eso es algo remarcable. Ganó las elecciones de alcalde de San Sebastián y hubo unos pactos postelectorales del Partido Socialista con no sé quién que le impidió llegar a alcalde. Otra cosa que no sabía es que como ministro del Interior fue el ministro mejor valorado de todo el gobierno. Entonces del presidente Aznar, entiendo que era, durante todo su mandato. Se retiró de la política hace 10 años. Otra cosa que es difícil de verlo, ¿sabes? Porque he mirado en Wikipedia que está casado y que tiene 4 hijos. Pero está aquí, no por todo esto, sino porque principalmente porque es el presidente de la Fundación NEOS. La primera pregunta, Jaime, ¿qué es NEOS? NEOS es el resultado de una reflexión de unas cuantas personas que hemos coincidido en que la crisis que vivimos es de fundamentos. Es decir, que se ha perdido el norte. Es decir, NEOS significa la brújula norte-este, oeste-sur. Es decir, nosotros creemos que hay que recuperar una dirección perdida. La crisis no es política, no es económica, no es simplemente social, es una crisis de fundamentos. NEOS nace para diagnosticar lo que realmente sucede en nuestra sociedad, que es una prevalencia de la mentira sobre la verdad en líneas generales. Esa es la razón. Recuperemos el norte, recuperemos la pirámide de valores que nos ha caracterizado, eso se ha perdido y por eso existe NEOS. Una cosa que me llamó la atención es que cuando uno entra en WTN, no sé, pero el principal objetivo de WTN es la promoción de la verdad. Es Advance the Truth en inglés. ¿Sabes? En España y en otros sitios, la promoción de la verdad. Y en eso estamos muy alineados. De hecho, yo me he leído todo el programa de NEOS y la verdad es que hay más cosas en NEOS que están alineadas con WTN. Pero una de las preguntas que inmediatamente sale es, para un político, y perdona que vuelva a esa parte, ¿para un político existe la verdad? Por supuesto que existe la verdad. En cada acontecimiento hay una verdad y una mentira, no un relato. El relato es la posverdad. Es relativizarlo todo. Depende del relato que hagas. No. Una cosa está bien o mal hecha. Una cosa es verdad o es mentira. Es decir, los que creemos en una verdad absoluta tenemos la obligación de encontrar la verdad en lo cotidiano, en cada una de las verdades que están en cada uno de los hechos. Las opiniones
son relativas. Las opiniones son de un signo, de otro, tienen matices, pero lo que significa una verdad, una realidad, un fenómeno, un hecho, tiene una verdad y tiene una mentira. Y sin embargo, estamos acostumbrados a que los políticos, la verdad de hoy no es la verdad de mañana y va cambiando, parece cambiante. No es, lo defienden con mucha, pues no sé, con mucha convicción, supongo, en cada momento, pero defienden una verdad distinta hoy que la que defendieron hace 2 días. Pero no solo eso es de los políticos, es decir, en la sociedad normalmente se prefiere una mentira cómoda a una verdad incómoda. Casi siempre nosotros preferimos la comodidad. Por eso nuestra crisis es de comodidad. Por eso nos alejamos de la verdad, porque normalmente la verdad es incómoda. Yo siempre digo que decir la verdad una vez en tu casa, o en tu trabajo, o en la política, es muy fácil. Lo hace todo el mundo. Decir muchas veces la verdad, lo hacen muy pocos y te deja exhausto. Decir siempre la verdad, solo una persona que lo hizo, que fue Jesucristo, y acabó en el Calvario. Pero decir muchas veces la verdad te deja exhausto y además te conduce a la soledad. Porque se prefiere hoy una mentira cómoda a una verdad incómoda. Y sin embargo, es verdad que decir muchas veces la verdad es posible que te conduzca a la soledad, pero, o pierdas algunos amigos, pero los que te quedan son definitivamente los buenos. Lo que quiero decir es, siempre compensa, porque me ha parecido que, oye, pues a lo mejor no compensa decir la verdad, si te vas a quedar solo, pues no. Y eso es un mensaje que a mí no me gusta comunicar. Bueno, pero es mi vida, es mi lección de vida. Yo he tratado siempre de decir la verdad. Yo he tratado de decir la verdad cuando, no hablemos mucho de política, cuando ETA pacta con Zapatero un proceso. Y yo me fui quedando solo. En cambio, 10 años antes había estado muy acompañado. Cuando combatimos una organización terrorista de una determinada manera, el acontecimiento eterno del año 97, estaba muy acompañado. Pero cuando dije lo otro, me fui quedando solo. Es decir, que en un momento determinado tuve una moda dominante conmigo. Y en otro momento de mi vida, yo me he atrevido a decir la verdad y fundamentalmente he padecido muchas veces la soledad. Pero estoy feliz de hacerlo. Yo coincido con tu reflexión. Uno tiene que entender que es mejor persona, es más persona cuando, cuando se atreve a decir la verdad. Y eso compensa siempre. Aunque en ocasiones sufras y padezcas una cierta soledad. Y es que me rebelo contra el pesimismo. Hay una cosa que desde que he vuelto a España me he dado cuenta, es que la gente, o muchos, están, ¿sabes?, una especie como sí, pesimismo, decir, bueno, pues esto no hay quien lo arregle. Y es algo con lo que estoy profundamente en desacuerdo. Naturalmente las cosas no se arreglan si se siguen haciendo lo mismo. Yo tenía un consejero delegado que decía, la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien. Hay que cambiar, pero sí hay esperanza. De hecho, lo dice Eneos. Sí, por supuesto, pero usted no es... Yo siempre me han dicho que he sido pesimista en mis diagnósticos, ¿no? No. Los diagnósticos son verdad o mentira. Lamentablemente tenía razón. Entonces, yo siempre digo, utilizando la fortaleza de la lengua española, que es muy poderosa, que es más poderosa que la inglesa y que la francesa en algunas cuestiones, ellos tienen un verbo, rotuir, tienen otro verbo los franceses, el verbo être, que significa ser y estar. Los españoles matizamos. Yo siempre digo, yo soy un optimista que está pesimista. Es decir, porque la verdad que tienes delante, que tienes enfrente, te obliga a estar pesimista. Pero yo soy un optimista, porque el termómetro real del optimismo es la acción. Cuando realmente no actúas, tú eres un pesimista. Cuando actúas y dices la verdad y dices que está pasando esto en España y esto otro en Europa, tú estás sin duda siendo un optimista. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Fíjate, los diagnósticos son verdad o mentira, no son ni pesimistas ni optimistas, pero sí es, a mí me parece que es, independientemente de que el diagnóstico sea negativo, por no llamarlo pesimista, las cosas, si se hacen, se puede cambiar. Uno de los objetivos que tenemos en el WTN es precisamente eso. Es decir, las cosas se pueden cambiar. Sí, yo creo que además la historia es cíclica. Mm. Hoy perdemos, hoy estamos perdiendo quienes defendemos las convicciones por goleada. Pero eso no significa que vayamos, al final vamos a ganar. Si tenemos fe, es evidente que vamos a ganar. Pero yo digo, incluso en esta historia del mundo, al final lo que hoy parece que es minoría, luego se puede hacer mayoría. Y viceversa. Mm. Lo que yo he vivido, porque yo puedo trasladar lecciones de vida. El año 97, por primera vez parecía que íbamos a ganar a ETA. Voy 20 años después, parece que ETA nos está ganando. En las elecciones del pasado domingo, ganó ETA el proyecto de ETA. Eso significa que ya gana o no. Está ganando. Pero claro que hay que seguir para que pierda, como hicimos nosotros hace 20 años para trasladar la idea de que estábamos ganando esa batalla. No se trata de exagerar la importancia del optimismo o del pesimismo. Lo que sí hay que ser muy exigentes con la verdad. Hay que decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, aunque sea una verdad dura, uno piensa que está cumpliendo con su obligación. Y uno debe ser feliz, aunque dibuje a veces un horizonte más negro. Pero es que en el año 39, por ejemplo, en Europa, ¿cómo se iba a dibujar un escenario esperanzador? No esperanzador, un escenario optimista. O el año 36 en España. No. Inventarse una realidad, deformarla, es una estupidez. Es decir, que hoy el que diga, no, yo estoy optimista porque no hay problemas en España, pues yo digo, es un necio. No, hay un ciclo histórico complicado para España. Vamos a vivir tiempos recios. Pero decir que hay tiempos recios como Santa Teresa, eso es, tienes la fortaleza de decir la verdad. Mm. Eso no te deprime. Yo creo que lo que no deprime, no sé si estás de acuerdo, es moverse en la acción. Yo creo que lo que hace, lo que produce melancolía es quedarse estático y mirar el panorama y decir, oye, no. Entonces. Además, es una actitud equivocada. Una actitud equivocada. Es decir, siempre hay cosas que hacer. Uno nunca se debe angustiar más de lo necesario. Uno se debe preocupar de hacer lo que le corresponde hacer, lo que tú puedes hacer. Si no lo haces, sí, preocúpate. Pero si lo haces, no te angusties por el conjunto de lo que no depende de ti. El otro me recuerda, en contraste, a unas declaraciones que he oído a un ministro también de un gobierno pasado, que decía, nosotros no podemos ir en contra de las tendencias globales. Se refería a la Agenda 2030, entre otras cosas. Y yo me preguntaba, si no vamos en contra de eso, ¿para qué te necesitamos? Claro. Bueno, es que no puede ser un esclavo de los estados de opinión. La democracia es un régimen de opinión, pero no puedes ser esclavo de las modas dominantes en cada momento. Tú tienes que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, la Agenda 2030 es una catástrofe, en mi opinión. Está hecho para destruir un orden social cristiano. Tiene los objetivos maravillosos. ¿Cómo no vas a compartir la eliminación de la pobreza? Agua para todo el mundo, la felicidad. Todo es maravilloso. Pero si tú buscas el trasfondo de esa agenda, es una agenda en la que, por ejemplo, Dios no está presente, en la que la antropología cristiana está combatida. Y es evidente que eso hace que la Agenda 2030 debe ser denunciada. No debes sumarte a ello, aunque sea una moda dominante. Y el aborto y tantas cosas dominantes hoy en nuestras vidas que hay que discernir y decir, esto parece nuevo, pero es malo. Tiene que hacer el discernimiento de lo nuevo, de lo bueno y de lo malo.
Una de las cosas también que he visto cuando he vuelto a España es la sensación que hay en muchos católicos de que ningún partido defiende lo que nosotros creemos. No sé si es cierto o no, y no sé si lo compartes, y dicen, bueno, mira, cuando gobiernan los partidos anticristianos, hacen lo que deben y lo que se espera de ellos. No sé si lo que deben, pero por lo menos lo que se espera de ellos. Y sin embargo, cuando gobiernan los partidos que no son anticristianos, ponles sin embargo, no hacen nada, con lo cual se ha movido el poste a este lado y bueno, pues la siguiente vez lo moverán a otro lado. Y es un poco, yo no sé si ayuda a la desolación o ayuda al pesimismo. Es una verdad. Lo que has dicho es una verdad. Yo siempre digo que, en general, por regla general, en la izquierda, la venganza, la vendetta, la ruptura puede sobre la verdad. Pero también diré que en la derecha, la comodidad prevalece sobre la verdad. Unos siempre tienen un estímulo a la ruptura y una obsesión enfermiza de destrucción de los valores cristianos, los fundamentos cristianos. Y evidentemente la derecha, por comodidad, muchas veces no hace lo que tiene que hacer. Bueno, entonces por eso es tan importante que los católicos españoles y europeos entendamos ese concepto de que nos corresponde ya ser una minoría creativa. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en España con tantas procesiones, con tantas manifestaciones de religiosidad popular, con tanta sensación de que ha habido un régimen anterior que estaba dominado por el catolicismo, como ellos llaman el nacionalcatolicismo, teníamos la sensación de que pertenecíamos a una mayoría. Y muchas veces nos despreocupamos de lo que podíamos hacer cada uno. No, nosotros ya somos minoría creativa, es decir, participativa. Es decir, tiene que ser y estar comprometido con la fe que defiendes, ¿no? Entonces eso es un cambio de actitud que en España es más necesario que en ningún otro país. Tenemos que tener la seguridad de que ya nos corresponde ser una minoría creativa con derecho a estar en el mundo público. La fe no se encierra en uno, en tu familia. La fe se tiene que hacer cultura, tiene que estar presente en la vida pública. Y esa es una obligación que tenemos sin duda. Pero para eso trata un cambio de actitud en los católicos españoles. Tenemos que saber ser minoría, tenemos que ser más auténticos. O sea, minoría, de todas formas, también para no exagerarlo. El otro día oía alguien que decía, no, pero si es que a misa van todos los domingos más gentes o 3 veces más gentes de lo que van a los partidos de fútbol. Entonces hay que recordar, sin embargo, que minoría o no minoría, hay casi un 30% de la población española que se manifiesta como católico practicante, ya no digo... entonces es la gran minoría, ¿no? Duda. Pero también es verdad que en el debate cultural, en el debate de lo que son las leyes que deben configurar nuestra sociedad, la Iglesia ha sido un poco un gigante dormido. En estos momentos... Cuando dices la Iglesia, dices... La Iglesia me refiero a institución jerárquica. No me refiero a nosotros, sí, sino la Iglesia se ha retraído. Es decir, la Iglesia hoy en Europa en general, la Iglesia católica singularmente, es un gigante dormido. Muchas veces no está en el debate cultural. De ahí la importancia del papel de los laicos, de los que no formamos parte de la institución jerárquica, pero nos corresponde estar en la vanguardia de la batalla cultural. Ellos mismos nos lo piden, ¿no? No es cuestión de criticar a la Iglesia institución, no es cuestión de afrontar y de asumir la responsabilidad que tenemos los católicos en la defensa de estas convicciones, porque hay que estar en el debate cultural, porque ha habido una incomparecencia cultural en estos grandes temas que son esenciales en la antropología cristiana, absolutos. Ha sido un escándalo la incomparecencia cultural. Más que, no sé si es incomparecencia, la incomparecencia es el católico no se presenta. Sin embargo, no sé si estarías de acuerdo que es, no, los católicos estaban, pero no se manifestaban como católicos. Tenían eso que un amigo mío llama microcobardías, no sé si micro o macrocobardías, es decir, son católicos, pero no voy a dar... Yo siempre, por ejemplo, cuando el otro día estuve haciendo un pregón en Alcantarilla, en Murcia, y me acuerdo que
tuve problemas de salir porque había 2 procesiones de Semana Santa, eran días anteriores. La religiosidad popular en Zamora, que yo asisto a todos los miércoles santos en Zamora, en el juramento del Cristo del Silencio, es una religiosidad muy, muy vivida, y en Sevilla lo te cuento, y en Córdoba, y en tantas que... Sin embargo, España tiene en estos 4 años un récord de leyes absolutamente contrarias a la antropología cristiana. La ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley del sí es sí, la ley del trans, la ley de la memoria histórica y democrática. Todas son unas leyes que fundamentalmente están hechas contra la antropología cristiana. Y han entrado como elefante en cacharrería. Han hecho lo que han querido. Y entonces eso significa que, ya verlo como queramos, se ha producido un silencio. Un silencio estridente. Eso en España, la nación católica por antonomasia. Eso significa que está primando en España el dicho contrario al evangélico de la verdad nos hará libres. Está primando que la libertad nos hará verdaderos, cambiando el orden de los Sí, factores. eso lo dijo un ínclito. Lo dijo Clinton en un desayuno. No, un ínclito presidente del gobierno. No, con Zapatero lo hizo con Bill Clinton en un momento determinado, en un desayuno, no con Obama, perdón, en un desayuno de la oración. Y entonces la libertad no será verdadero. Si eso es una mentira, hacer lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana, nunca te hace ser verdadero. Te hace ser un fresco que es distinto. En cambio, la verdad te hace libre, porque cuando buscas la verdad, que nunca está en la superficie, está en la raíz de los hechos, de los sucesos, cuando vas a la raíz, cuando te esfuerzas para buscar esa verdad, entonces te haces libre. Pero vuelvo al tema de la incomparecencia, y lo digo porque una de las cosas que pasó cuando yo acababa de llegar aquí, Jaime, estábamos presentando WTN antes de la pandemia. Me acuerdo que estaba con un empresario católico, que es un empresario católico, además es un movimiento, y estábamos en un restaurante, y entonces yo bendigo la mesa, y esto alguien me lo ha escuchado decir. Entonces, bueno, pues bendije la mesa, y él me miró, sí, y dijo, si no te importa, estamos en un lugar público, yo bendigo para adentro. Y me acuerdo que dije, no, bueno, por supuesto. Ese hombre nunca ha ayudado a WTN, también hay que decirlo. Yo estaba para pedirle ayuda a WTN, y, bueno, y no soy yo quien juzgarle, y la verdad es que intento no juzgar nunca, pero lo cierto es que me llamó la atención de una actitud que luego me he encontrado más veces, que es el católico español que está como en las catacumbas, además de una forma autocreada, porque yo me he manifestado como católico estos años que estoy en España y no he recibido más que cariño, si quieres, y bueno, pues aplausos o gente que te acoge. Hay una minoría descerebrada, pero vamos, ¿qué es lo que dirías a gente como esa? Bueno, yo he estado en la política 40 años. Y entonces en la política hay un equilibrio que hay que saber encontrar, el político católico. La fe no se impone, pero no se esconde. Eso significa que yo no debo imponer mi fe a los demás, pero no debo esconderla. Y eso yo creo que ese equilibrio se ha roto. Llevamos años, décadas, escondiendo exageradamente nuestra fe. El argumento es que así hay que respetar a los demás. ¿No? Yo por expresar mi fe no estoy insultando a los demás. Es decir, nosotros hemos vivido cada día más en décadas como si Dios no existiera. Digamos que hemos normalizado la inexistencia de Dios. Entonces, eso no corresponde con la historia de las constituciones democráticas. Todas las constituciones democráticas, la mayoría de ellas, hacen siempre un recordatorio al sentido de la trascendencia. Hablan de Dios. La bandera europea, las estrellas no son los estados, es el recordatorio de la Inmaculada Concepción. Es decir, que la Unión Europea, la Comunidad Europea, sus fundadores, la mayoría de ellos, casi la unanimidad, algunos no, eran cristianos
Eran católicos. Católicos que fundamentalmente buscaban una unión, una comunidad para no repetir nunca más la cultura de la muerte. Entonces, ¿y ahora qué ha sucedido? Que hemos vivido como si Dios no existiera de espaldas a Dios. Bueno, eso no lo podemos decir. No podemos decir que cualquier civilización necesita un sentido de la trascendencia. Una civilización sin sentido de la trascendencia desaparece. No ha existido nunca. Tenemos que tener un cierto sentido de la trascendencia. Es decir, hay que vivir como si Dios existiera. Católicos y no católicos. Pero tenemos que tener un cierto sentido de la trascendencia. Si no, es evidente que todo esto que se está produciendo va a saltar por los aires. Todo el mundo que se está construyendo, ese nuevo orden social, sobre el aborto, la eutanasia, el género, sobre la autodeterminación de la persona, es decir, que si tú eres absolutamente libre cuando haces exactamente sin lo que te da la gana. La libertad es absoluta. Es bueno que te autodeterminas como mujer para decidir si matas a un niño o no en tu seno. Eres libre para decidir si tú te suicidas o no. Eres libre para escoger el género. Esa civilización no es civilización. Explotará, no se mantendrá. Esa moda que hoy es muy potente en el mundo. ¿Y qué es lo que hace? Porque yo ahora me imagino un político que tenga estas convicciones y está dentro de un partido, y el partido define una línea de partido que es distinta de ello. Vamos a coger uno de los ejemplos. Dice el que quiero, vamos a coger el aborto. Entonces el partido ha decidido que, pues oye, no voy, o el transgénero, no voy a estar en contra del transgénero por lo mismo que decía este exministro, oye, porque es una moda, entonces no voy a ir contra las modas. ¿Qué es lo que hace un político con principios que se encuentra en un partido que defiende algo así? Pues no puede estar. No puede estar. No. Es decir, o sea, yo he estado en dos partidos. En la Unión de Centro Democrático, desde el año 77 hasta el año 83, que desapareció. Estuve siempre en ese partido. Y luego he pasado al Partido Popular. Bueno, yo he defendido la vida en todos estos años. Yo he ido al Parlamento Europeo, en los debates que he tenido con Josep Borrell y con López Aguilar. Yo defendí siempre estas cosas. Bueno, yo sé que en mi partido no había otros que coincidirían conmigo. Ahora no sé qué sucede, pero en mi etapa yo defendí todos estos principios sin limitación alguna. Esa era mi obligación. Si tú no puedes defender eso en tu partido, tienes que abandonar tu partido. Yo en el Parlamento Europeo, en mi Grupo Popular Europeo, dije que lo más importante es que se crease un observatorio de valores. El año 2010. Bueno, no lo pude hacer. No lo pude hacer porque algunos no querían un debate. Bueno, pues ese partido entrará en crisis. Porque yo creo que no es la economía solo lo que caracteriza tu pertenencia o no a un partido. Son los fundamentos. Por ejemplo, ha habido hace nada una resolución del Parlamento Europeo que, gracias a Dios, entiendo que no tiene ninguna virtualidad, pero vamos, parece que a favor del aborto, e incluso declarando o pretendiendo declarar el aborto como un derecho. O en Francia, por ejemplo, que se ha incluso hecho prácticamente constitucional. ¿Qué es lo que...? Y yo imagino que uno, estando en el Parlamento Europeo, tiene que votar lo que tu partido le dice. Bueno, en nuestro caso, uno de los problemas que teníamos es que el Partido Popular Europeo votaba de acuerdo con la conciencia de cada uno. Pero eso para mí era un error. Un partido tiene que tener una posición respecto al aborto. No puedes dejar la libertad de cada uno. Decían que no, eso es libertad. No, no, no. Un partido tiene que defender unos fundamentos. Entonces, la resolución en el Parlamento Europeo se aprobó hace 2 semanas. Es verdad que la gravedad está en que marca una dirección. Que marca la dirección de una Europa que quiere ser una vanguardia en el peor de los sentidos, haciendo algo así como un contrapunto a lo que piensan puede pasar a partir de noviembre en los Estados Unidos, si gana Trump las elecciones.
Pero eso va a vivir Europa una ofensiva cultural. Una ofensiva cultural porque hemos visto que el aborto no solo se ha constitucionalizado en Francia, no solo ya Francia ha dicho que hay que hacer una ley de la eutanasia como la española, es que el Parlamento Europeo ha dicho que el aborto debe formar parte de la Carta de Derechos Fundamentales Europeos y que hay que reformar los tratados a través de una convención. Quiero decir que está marcado un camino. Es verdad que la resolución no es vinculante. Es una resolución que se pide que la Comisión y el Consejo adopten las medidas para que el aborto sea al final parte de la Carta de Derechos Fundamentales. Pero es un síntoma. ¿Quién votó a favor? Pues votaron a favor la mayoría, 370 socialistas, liberales, comunistas, verdes y una parte, un tercio del Partido Popular Europeo. Y también la extrema derecha. El partido de Le Pen en Francia apoyó que el aborto formase parte de la Carta de Derechos Fundamentales, que al final, desde todos los puntos de vista se votó, y 200, un poco menos, 166 votaron en contra. Bueno, ya sabemos, el aborto es moda dominante. La esclavitud también era moda dominante en el siglo XVI. Los anglosajones hacían una moda dominante. Fue la escuela de Salamanca, fue la reina Isabel la que defendía la igualdad de las personas. Pues ahora el aborto es una esclavitud y hay que luchar contra esa moda dominante. Sin embargo, Jaime, yo lo que no encuentro es ningún político, porque estoy de acuerdo con lo que dices, no encuentro políticos que dimitan por eso. Puesto que no hay objeción de conciencia, pues otra podríamos decir, oye, pues que pongan objeción de conciencia. Pero puesto que no hay políticos, yo realmente no recuerdo ninguno, a lo mejor sí lo hay. Ha habido un compañero mío, Alberto Ruiz Gallardón, cambió la ley del aborto, quiso cambiarla, no le dejaron y dimitió como ministro de Justicia. ¿Por qué no le dejaron? Porque, bueno, por lo de siempre, que se pensó que era una manera, según ellos, de no seguir las encuestas de opinión, que daban una posición muy contraria a la reforma del aborto como lo planteaba Ruiz Gallardón, razón por la que pensaban que íbamos a perder las siguientes elecciones. Es decir, por la moda dominante. Y entonces... Aquel gobierno llegó al gobierno prometiendo que iba a cambiar aquella ley, entiendo. Yo no estaba en España, pero... Yo no estaba tampoco en aquel momento, pero no recuerdo si hubo un compromiso previo. Lo que sí es cierto es que él planteó que... Yo creo que había un compromiso previo. Y él planteó la reforma en esa dirección. Pero al final se creyó que era un disparate, que era una reunión. Como siempre, cuando falta la iniciativa, los adversarios se hacen muy poderosos. Luego al final ese gobierno cayó, porque todos los que formaban un frente popular extraño y era una suma de todos, al final decidieron que ellos tenían que llegar al gobierno, al poder local. Más vale perder con tus convicciones y tus fundamentos que ganen los demás tu inhibido y tu silente. He leído un artículo tuyo hace poco del debate que se llamaba Vista a la izquierda. Me pareció muy gracioso. Vista a la izquierda, lo que decías es que por alguna extraña razón, tanto unos como otros al final se giran a la izquierda en los 45 grados para mirar el norte, ¿no? Cuéntanoslo. No, eso es... Los que hicimos el servicio militar lo podemos recordar, ahora ya no hacen el servicio militar, pero había un grito que era vista a la izquierda y todo el mundo en oblicuo miraba hacia la izquierda. Entonces aquí parece que tú estás legitimada en tu posición si coincide el de la izquierda contigo. Es decir, si tú tienes una posición y el que está a la izquierda coincide contigo, estás legitimado. Ahora, si miras a la derecha y coincide contigo la persona que está a tu derecha, te preocupas. Porque parece que no te está legitimando, te está deslegitimando. Y yo decía, ¿eso qué? ¿Por qué? Eso es porque hay una reacción, lo que pasó en el régimen anterior y que estamos acomplejadas las derechas. No lo sé, pero es una realidad cotidiana. Pasa también, ¿no te parece, en los periodistas? Y en los medios de comunicación. Los que invitan siempre prefieren a un señor que ha sido de izquierdas que a un señor que ha sido siempre de derechas. Es decir, priman en la invitación a sus programas aquellos que han estado a la izquierda y a lo mejor han reconvertido su posición, cosa que a mí me parece maravilloso. Pero el que está siempre más castigado
es el que permanece en sus posiciones siempre, es decir, el que siempre ha mantenido las mismas posiciones y ya empieza a ser complicado. Es una sociedad, la nuestra, que se vista a la izquierda juega excesivamente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para cambiar esto? Es decir, ¿qué consejos nos dices? ¿Qué deberíamos hacer el individuo a pie para, exacto, no entrar en la melancolía de decir, bueno, esto no hay forma de cambiarlo? Hombre, no hay que cometer los mismos errores que hemos cometido en nuestra generación. Nosotros fundamentalmente hemos considerado que a veces el matrimonio, la familia, no era lo más importante. Hemos destruido muchos matrimonios, hemos destruido muchas familias. Fundamentalmente no hemos sabido trasladar esencialmente lecciones de vida, por ejemplo, que los momentos de máxima felicidad son siempre gratis, no cuestan dinero. El valor del dinero no es la esencia de la felicidad. No hemos sabido trasladar que al final, al cabo de tu vida, al final te quedan muy pocas cosas. Te queda tu fe y tu familia. Todo lo demás es evanescente, la popularidad, el éxito, el fracaso. Los aplausos, los pitos, eso es. Lo que te queda es lo nuclear. Hemos muchas veces olvidado de decir a las siguientes generaciones que cuando has sido un hombre más feliz te has encontrado más y mejor persona cuando has cumplido con una obligación y además sin contrapartida. Mucho más que en el disfrute de tus propios derechos. Se nos ha olvidado explicar a las siguientes generaciones que tú eres una persona mucho más feliz cuando te atreves a decir la verdad que cuando te dejas arrastrar por la mentira. Son lecciones de vida que probablemente en mi generación, muy materialista, muy cómoda, muy de civilización de fin de semana, lo intocable es el fin de semana, se nos ha olvidado trasladarles a nuestros hijos. Y muchas veces nos hemos olvidado decir que algunas veces dicho que somos mucho mejor que nuestros abuelos y bisabuelos, porque hemos viajado más, porque tenemos más comunicación o más información. Somos parecidos, en algunas cosas mejor y en otras cosas peor, ¿eh? Pero se nos ha olvidado y entonces nos hemos pedido pequeños dioses, que cada uno de nosotros somos ya pequeños dioses. Se nos ha olvidado que somos personas que fundamentalmente, como estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero que no somos dioses, somos siempre la expresión de la limitación. Sobre todo somos la expresión de la limitación. Pues se nos ha olvidado muchas veces trasladar esa sabiduría y entonces el suicidio de muchas veces es que no se ha transmitido el saber, pero no el saber de las matemáticas, las lecciones de vida que cada uno de nosotros. Creo que tienes mucha razón. Hay una cosa que suelo decir en las conferencias cuando me preguntan, porque digo, oye, al final creer en Dios te hace feliz. Entonces, bueno, eso llama la atención. Digo, sí, hay un estudio de una competencia que cuando yo era consejero delegado, una competencia mía que hace todos los años, que dice que hay 3 cosas que hacen feliz al ser humano, da igual que esté en Indonesia o en España, que es la salud, la familia y Dios. No hace feliz viajar. Ayuda, pero digo, que no está mal, qué tontería. Pero lo que hace feliz son esas 3 cosas. Y es curioso porque has mencionado eso, la familia y Dios. El sentido de la vida es lo que te hace feliz. Las cosas que realmente te hacen feliz en tu vida, si las vas repasando, no cuestan dinero. Es decir, cuando tú te has enfadado con tu mujer, el matrimonio, yo siempre digo, el matrimonio es un esfuerzo, es una cultura del esfuerzo. Yo digo, no es cloroformo, es aguantoformo. Saber aguantar, pero siendo consciente de que es un esfuerzo de convivencia. Pero tú tienes que ser consciente de que eso es lo que, cuando haces ese esfuerzo y lo mantienes durante años, 40 años, ha valido la pena siempre. Es un esfuerzo que vale la pena. Por eso está en crisis la familia, porque vivimos una crisis de la verdad. La familia es la institución de la verdad por excelencia. De verdad que somos lo que somos en casa. Fuera no somos la verdad, muchas veces. Disimulamos, pero en casa somos lo que somos. Y entonces
En casa lo que sucede es que es la única institución en la que tú enseñas y en la que tú aprendes las dos cosas. Y por eso, como es la institución de la verdad por excelencia, y vivimos una crisis de la verdad, del esfuerzo, pues muchas veces está en crisis. Y una mala familia, una familia desestructurada, hace un enorme daño en la sociedad en la que vivimos. Siempre decimos, qué bien hacen las familias. Es verdad, pero las familias estructuradas, las malas familias desestructuradas, hacen muchísimo daño en la sociedad en la que vivimos. Muchas veces imponen sus criterios. La importancia de la verdad, la importancia de la realidad, porque a veces se nos olvida que la realidad existe y es externa a nosotros. Eso me recordaba esa otra ley o esa otra moda o esa otra de los trans, ¿no? Es que soy lo que quiero ser. Como si la realidad de lo que uno es no contara. Es decir, como si mi subjetividad se pudiera imponer a la realidad. Es otro síntoma de lo mismo. Sin duda. Yo les he dicho la autodeterminación de la persona. Es decir, ¿qué significa la autodeterminación de la persona? Que dicen que lo bueno es hacer lo que te da la gana, tú te autodeterminas. La libertad no tiene límites. Cuando la libertad no tiene límites, no es libertad, es esclavitud. Y entonces, la libertad, para que sea libertad, tiene que tener sus límites. Y eso es lo que muchas veces en nuestra sociedad se ha perdido ese concepto tan elemental. Por eso, ojo con la autodeterminación de las personas, que es lo que se ha caracterizado en estos años en España. Va a venir también la autodeterminación de las comunidades. Es decir, que lo bueno para los vascos es que decidamos si nos queremos ir de España o no. Que lo bueno es la autodeterminación. Eso que está muy planteado y muy presente hoy en las leyes españolas, en esta etapa se va a poner de manifiesto en las comunidades. Se va a enaltecer la autodeterminación. Lo importante es que haya referéndums consultivos para que luego sean absolutamente determinantes. Y eso vamos a vivirlo porque ese es el siguiente gran reto que va a tener España, que es la autodeterminación, pero hay que plantearlo también en términos profundos, no simplemente en términos estrictamente políticos. Es que una comunidad no es mejor si tiene el derecho a autodeterminarse. España es una nación que está determinada desde hace muchos siglos. Que las leyes que han salido, como las leyes del aborto, de la eutanasia, de trans, de todo esto, ¿qué es lo que qué es lo que podemos hacer para oponernos? Revertirlas. Pero eso es un tema ya político, es decir, hay que conseguir que haya un proyecto político y cultural, sobre todo, que de alguna manera revierta la situación por la que recorremos hoy el camino. Es decir, lo que hay que hacer es un proyecto cultural profundo que sea capaz de cambiar estas leyes que son obsesivamente contrarias a la antropología cristiana. En mi tierra, en el País Vasco, no se entiende la naturaleza de ETA. ETA no es solo una organización terrorista, que lo ha sido. Es sobre todo un proyecto político, social, cultural, que quiere destruir los valores cristianos, los fundamentos cristianos. Y España es uno de ellos. Entonces, todo eso hay que ir, por eso, a la verdad de los procesos que vivimos. Entonces, ellos están más empeñados hoy en destruir los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Ellos hablan de que hay que ser en Euskal Herria el referente del avance de los derechos sociales. Es decir, la eutanasia, el aborto, la ley trans. Ahí tenemos que ser vanguardia. Es un proyecto destructivo de una sociedad asentada sobre y basada sobre fundamentos cristianos. Y otra cosa que estábamos hablando antes de... Estamos diciendo, somos minoría, pero somos muchos. Eso es. Y sin embargo, una cosa que también me he dado cuenta es que siendo muchos también estamos divididos. Leyéndome el folleto de Neos decía, o una noticia tuya decía, hay que unir a las 140 asociaciones antiaborto. Y yo decía, ¿de verdad hay 140 asociaciones antiaborto en España?
no deberían, no sé, unirse o hacer algo para que fueran... Por ejemplo, nosotros hemos hecho una asamblea por la vida, Sí. donde hay 140 asociaciones, unas con más dimensiones, otras con menos. Hay que cambiar también de actitud. No se puede ser cabeza de ratón, no hay que ser cuerpo de león para afrontar un debate cultural muy profundo que está viviendo Occidente en su conjunto. Y entonces, lo que hace falta, por ejemplo, el día 29 de abril, el lunes próximo, vamos a hacer un gran acto en la Mutua madrileña. Hemos convocado a todas las asociaciones que defienden la vida. Va a venir un gran filósofo francés, Fabrice Haddad, que va a clausurar el acto para decir: nos jugamos la vida, el alma de Europa. Bueno, lo que tenemos que hacerlo todos cada vez más juntos, más unidos. Hay que saber encontrar la asociación. Los medios de comunicación tienen que encontrar fórmulas de asociación entre ellos. Tienen que saber compartir cosas entre ellos. Hay que tratar de hacer un esfuerzo de síntesis, de suma, porque esa es una de las razones por las que muchas veces la batalla es tan desigual en el ámbito cultural. La incomparecencia cultural a la que antes me he referido a veces se produce porque la ruptura está muy unida y es muy sencilla y nosotros estamos muy dispersos. Me llevas voy a acercar el arco de mi sardina, porque precisamente eso es una de las cosas que queremos hacer en el WTN y por eso pedimos constantemente a que nos ayuden. Nosotros dependemos, como sabes, de los benefactores, dependemos de las donaciones y no hay otra televisión católica en España. Entonces, lo cierto es que los medios de comunicación han tenido mucha responsabilidad y voy a hacerte una pregunta inmediatamente sobre esto, sobre cómo está la situación social, pero hay una televisión, solo una televisión, que es WTN, que mantiene los valores católicos. Si hay otra, perdón, que me disculpen, pero que yo sepa no. Y por eso realmente estamos pidiendo la ayuda de los benefactores, porque este es el proyecto que puede ayudar realmente a cambiar lo que tú estás diciendo. Pero el segundo me ha hecho gracia, porque yo no sabía que iba a Fabrice Haddad. Él le escribió un libro que se llama Tenga usted éxito en su muerte. Cuando me estabas diciendo antes, nos ha preocupado mucho tener éxito en la vida, y él decía, no, lo que tienes que tener es éxito en tu muerte, porque al fin y al cabo eso es lo que nos espera a todos. Sin duda. Es verdad. Fabrice Haddad dice verdades como puños. Es un converso. Un judío converso. Sí. Él es un señor que tiene, además de un gran fondo filosófico, pero tiene capacidad de comunicación. Es decir, hay unas frases que comunica con especial intensidad. Por ejemplo, en el libro suyo de la suerte de haber nacido en nuestro tiempo, dice una cosa que dice: la crisis de hoy es tan profunda que defender lo obvio es lo más difícil. Y el título es muy, en términos optimistas, es esperanzador, diciendo: la suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Bueno, pero él dice que lo obvio es lo más difícil. Tiene toda la razón. Defender la vida frente a la muerte, defender la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte es lo más difícil. Defender la idea de que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y el que no se sienta hombre y no se sienta mujer, es evidente que tiene que tener nuestro máximo respeto, pero no puede determinar nuestras leyes. Es verdad que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Bueno, es una obviedad. Defender eso hoy casi es un anatema para la expulsión, para la cultura de la cancelación, como ellos dicen, ¿no? Bueno, pues eso lo dice muy bien Fabrice Haddad. Hay una cosa que he dicho antes y que decía, tengo que volver, y es la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo sostengo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo sostengo que los políticos tienen una responsabilidad, pero limitada, que la mayor parte de la responsabilidad son de los medios de comunicación, y suelo decir en las conferencias que no hay una sola televisión, además la televisión, más que los periódicos, por mucho que se consideren importantes, lo cierto es que el que cambia la sociedad son las televisiones, y no hay una televisión donde entres en 100 y no salgas en 80. Insisto, con la excepción de WTN. No sé qué es lo que piensas al respecto, no sé si piensas que la responsabilidad reside en otro sitio. No, o sea, yo creo primero, lo que hay que preguntarse, ¿dónde está la crisis? Yo digo, la crisis está en la persona.
Y entonces la persona si está en crisis, ¿por qué está en crisis? ¿Por qué ha cambiado su pirámide de valores? Una de las razones poderosas es por los medios de comunicación que hemos tenido. Y entonces están cambiando esencialmente pirámides, es decir, las pirámides de valores que tenemos, qué es lo importante, qué es lo menos importante. Eso lo están cambiando muchas veces las televisiones. Es decir, que los medios de comunicación en Occidente en general han sido buena parte elementos esenciales para la crisis de la persona que hoy tenemos. Han influido decisivamente en la persona. Luego, cuando se produce la crisis de la persona, los políticos tratan de amoldarse a la crisis de esas personas, a la crisis de sociedad. Entonces, en un régimen de opinión como es una democracia, los medios de comunicación son parte esencial de la opinión dominante y muchas veces es parte de la crisis. Hay una pregunta que me han dicho, que te tengo que preguntar, y que creo que además es muy pertinente. Cuando y voy a cambiar de tercio, si no me importa, cuando un votante se encuentra entre la tesitura de poner la papeleta dentro de la urna, y existen dos opciones, o si quieres tres opciones, están aquellos que son, a su juicio, el mal, es decir, oye, esto no puedo votar. Y luego está otro que dice, bueno, este es el mal menor, pero que pueden ganar, ¿sabes? Y luego está el que no es mal menor, vamos a decir, bueno, pues el bien, no si el bien existiera en política, pero vamos, el menos mal, está el mal menor y el menos mal. ¿Qué es lo que debería hacer un votante? Bueno, yo no voy a decir algo que es fruto de mi cosecha intelectual, algo que está en la doctrina social de la Iglesia, que es lo siguiente: el mal menor siempre consolida el mal. El mal menor consolida el mal. El mal menor termina siempre consolidando el mal. Lo estamos viendo en España hoy. El crimen, es decir, ETA era el mal mayor. Ha sido reemplazada por la mentira. Es decir, lo que tenemos: un proceso escondido, un gobierno que miente. El proceso ha sido la transformación del mal mayor, el crimen, el terrorismo, por un mal menor que es la mentira. El mal menor nunca edificará ninguna sociedad. El mal menor siempre consolida el mal. Y es evidente que eso pasa muchas veces al votar. ¿Cuántas veces escucho yo no voy a votar al mal menor? Bueno, pues estarás consolidando el mal. No, tienes que buscar siempre el bien, aunque sea el bien menor. A lo mejor dices, no, es que el bien mayor no existe. Simplemente el bien mayor no existe en la política. Pero el bien existe en la política, ¿eh? Y el bien menor también, es decir, el pequeñito, pero el bien hecho. Eso existe, eso es lo que hay que buscar. Entonces no busques el mal menor. Trata de buscar siempre el bien. Eso es lo que pasa, que a veces no es la práctica. O sea, la práctica cotidiana es: voy a abrazar el mal menor para evitar el mal mayor. Consolidarse. Otra pregunta que yo tengo curiosidad por saber, como tú has estado en Bruselas y has estado en las cocinas de la política, a mí me llama la atención que muchas de las cosas que proponen los políticos no son las cosas que quiere la ciudadanía, el pueblo. Es decir, de pronto, me acuerdo, la primera ley de aborto, pues nadie la estaba pidiendo. La ley de la eutanasia, realmente nadie la estaba pidiendo. Otra cosa es que se consolide y que cuando la retraigan digan, no, pues no, pero da la sensación de que hay una agenda en las castas políticas, por utilizar lo que se utilizaba, que no pertenece a la ciudadanía. Las instituciones, cuanto más supracomunitarias sean, más se alejan de las personas. Es verdad que, gracias a Dios, tenemos unas organizaciones como Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo, un supranacional. Pero eso tiene un riesgo también, que se alejen de las personas. Y a veces, en estos momentos, tratan desde esas instituciones alejadas de las personas implantar un nuevo orden social. ¿Y quién está detrás de eso, Bueno, Jaime? yo digo que hoy el adversario nuestro es muy complejo. Antes era muy sencillo.
los nazis en Alemania, los comunistas en Rusia, el nazismo, el totalitarismo, el comunismo. Hoy el adversario es más complejo, es más plural. Es una mezcla entre el marxismo cultural, que encarnó un filósofo Gramsci, el dinero, a veces el exceso del dinero, hace que quieran cambiar la sociedad. Los que tienen mucho dinero pensando que deben sustituir lo que ha hecho la Iglesia, el activismo como fenómeno cultural, el positivismo jurídico, es decir, las leyes son las que hay que seguir y todo lo que está fuera de la ley que se escribe al final es marginal. Es un adversario hoy complejo, contradictorio en sí mismo, pero que hoy es moda dominante. ¿Pero hay alguna casta realmente que maneje esto? Pero la gente que tiene mucho dinero, por ejemplo, a veces tiene un papel protagonista. Es como si ellos quisiesen alejarse del resto. Y tienen, curiosamente, en la izquierda a veces sus aliados. La izquierda cultural, para entendernos. La izquierda, el marxismo cultural, ¿no? Entonces, es una extraña asociación en el mundo que hoy tenemos. Pero ese es el adversario. Ese adversario existe. La verdad es que existe. Y que de una manera u otra, y no sé cómo lo hacen, pero tratan de implantar un nuevo orden social, con un odio singular hacia los católicos, fundamentos católicos y hacia la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la institución de la verdad, es decir, es la verdad absoluta lo que hace que exista la Iglesia. Y eso es lo que detestan. Pues creo que estamos llegando a la hora, Jaime. Me hacen señas desde allí. Así que yo te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Te agradezco a Neos también en la labor que están haciendo. Les recuerdo a todos que gracias a WTN tenemos estos programas y que solo los tendremos si los benefactores nos siguen ayudando. Les recuerdo también que rezamos por todos ustedes. Les rezamos por todos los benefactores, rezamos por todos aquellos que ayudan a WTN. Por eso, una vez más, entren por favor en www.ewtn.es. Cualquier cantidad es más que bienvenida y además muy necesaria. Me voy a disculpar una vez más antes de terminar porque este programa no es en directo. Les recuerdo que no ha sido así, desde luego, no por culpa de Jaime, pero tampoco por culpa de nuestros técnicos, no por Lisandro, no por Nicolás, no por Sofía, no por todos los que están detrás de las cámaras, que lo han intentado y ha habido simplemente un fallo en Internet. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.